Con cerca de 3.800 fallecidos, Estados Unidos superó a China en el número de muertos debido al COVID-19. El país reportó más de 780 fallecidos en solamente un día. Según las proyecciones de la Casa Blanca, entre 100.000 y 240.000 personas podrían morir en ese país como consecuencia de la pandemia. Tenemos reporte desde la ciudad de Nueva York, uno de los principales focos de contagio en la Unión Americana. Y la pandemia también sigue haciendo estragos en Europa. España nuevamente superó sus cifras de fallecidos diarios y llegó a un total de 8.269 personas. Mientras tanto, en Italia, las autoridades indicaron haber alcanzado el pico de contagio y esperan que la curva comience a descender en las próximas semanas. La cúpula chavista en el poder en Venezuela rechazó la propuesta hecha por Estados Unidos para poner fin a la crisis política en el país suramericano. Washington propuso una transición que lleve a elecciones presidenciales en las que no participen ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó, a cambio de levantar las sanciones económicas que ahogan a ese país. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a comenzar con una actualización de las cifras del número de contagios, recuperados y también fallecidos por cuenta del COVID-19 alrededor del mundo. Según lo reporta hasta esta hora la Universidad Johns Hopkins, en el mundo hay 855.007 personas contagiadas. Recuperadas satisfactoriamente de esta enfermedad ya son 177.857 personas, mientras que las víctimas alcanzan los 42.032 personas. Los países más afectados en su orden son Estados Unidos, Italia, España, China y Alemania. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió durante una conferencia de prensa que el país debe prepararse para un par de semanas muy dolorosas. Esto al mismo tiempo que la Casa Blanca también proyectó que la pandemia del COVID-19 podría matar entre 100.000 y 240.000 personas en ese país. Con más de 3.800 muertos al día de hoy, la Unión Americana superó a China en el número de víctimas totales, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Más de 184.000 personas están infectadas según los datos oficiales. Solo en la ciudad de Nueva York, 932 personas han muerto. Mamen Sala, corresponsal de France 24, nos da más detalles en el siguiente reporte. Sí, el estado de Nueva York continúa siendo el más castigado del país por el COVID-19. Aquí hay más de la mitad del total de infectados en todo el país y por eso el gobernador Andrew Cuomo esta mañana en su rueda de prensa diaria ha hecho hincapié en dos aspectos muy importantes. Por un lado, lo importante que es frenar esa rápida expansión del coronavirus lo antes posible y para eso hay que prestar atención a la población, a los neoyorquinos que cumplan esas medidas de distanciamiento social que se han impuesto. Y por otro lado, la importancia de descongestionar los hospitales de la ciudad que están ya al borde del colapso porque están desbordados por la cantidad de enfermos que están recibiendo diariamente. Y precisamente en ese sentido se han construido hospitales temporales, ha llegado un barco flotante al puerto de Nueva York y también hemos visto construir un centro médico gigantesco en pleno Central Park, en pleno corazón de Manhattan, en el pulmón verde de Manhattan, con 14 tiendas donde se podrá atender a 68 personas que tengan el COVID-19 que vendrán directamente del hospital Mount Sinai, que se encuentra justo enfrente de este hospital temporal que se ha construido. El gobernador Andrew Cuomo también ha hecho hincapié en esta rueda de prensa, ha anunciado con gran pesar que su hermano, el famoso presentador de CNN, Christopher Cuomo, acaba de dar positivo en el COVID-19 y lo ha puesto de ejemplo. Ha dicho que tenemos que tener cuidado, seguir esas medidas de distanciamiento social porque nadie se libra de contagiarse del COVID-19. Da igual que seas joven o no, ha dicho, como veis mi hermano lo ha cogido y es una persona que está en perfecto estado de salud y que además es joven. Y la pandemia del coronavirus también continúa haciendo estragos en Europa. En España volvió a superar el número de fallecidos diarios y llegó a un total de 8.269 personas. De otra parte, Italia cree haber alcanzado ya el pico de los contagios y espera que la situación comience a estabilizarse con un descenso de la curva de contagio que tomará varias semanas en alcanzar. El informe es de Alexandra Ruiz. Una vez más, España alcanza un nuevo récord de número de muertes por COVID-19.
el segundo más alto en el mundo después de Italia. Son más de 800 muertes en menos de 24 horas. Mientras las familias de los fallecidos despedían a sus seres queridos, un avión transportando 10.000 kits de protección procedente de República Checa llegó este martes a Madrid para aliviar la presión de los equipos de salud que no dan abasto y que describen la situación que se vive en los hospitales. Pues que estamos totalmente desbordados. Los sanitarios ya no pueden más. Ya no pueden más físicamente ni emocionalmente, porque esto es horrible. Es un infierno. Un centro de conferencias de Madrid adecuó sus instalaciones para poder recibir a unos 1.400 pacientes, mientras que las unidades militares avanzan con los trabajos de desinfección en espacios públicos y hogares geriátricos. En Italia, el país con más fallecidos por el coronavirus, la cuarentena, que fue extendida por al menos 2 semanas, ya ha comenzado a producir resultados alentadores. Hemos alcanzado la fase plana de la curva. Todavía tenemos que confirmarlo. Solo porque hayamos llegado a una meseta no significa que hayamos terminado. Significa que tenemos que comenzar el descenso ahora. Y el descenso solo puede comenzar si continuamos teniendo mucho cuidado con lo que hacemos a diario. Este martes, la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, ordenó banderas a media asta y dedicó un minuto de silencio en honor a las más de 12.000 víctimas mortales del COVID-19 y en honor a la lucha de todo el personal médico. Y Francia fue otro país que, al igual que Estados Unidos, superó a China en el número de fallecidos tras reportar el día de hoy 499 muertos adicionales para un total de 3.523. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, visitó una de las fábricas destinadas a la elaboración de máscaras. En medio de las críticas que ha recibido su gobierno por la escasez de equipos médicos esenciales, prometió aumentar la producción de tapabocas para llegar a los 15 millones por semana. El último lote llega a tierra francesa. Es parte de un pedido gigante de 1.000 millones de máscaras faciales, la mayoría de las cuales son enviadas desde China. El avión está lleno de polvo y máscaras quirúrgicas. Durante semanas, las enfermeras y los trabajadores de la salud han instado al gobierno francés a aumentar los suministros, pero otros trabajadores, como los cajeros y los agentes de policía, han amenazado con dejar de trabajar, un derecho otorgado a los empleados franceses cuando sienten que su seguridad está en riesgo. En una visita a la fábrica que produce la mayoría de las máscaras de fabricación nacional, el presidente Emmanuel Macron dijo que la producción local aumentará 3 veces más en la próxima semana. Antes de la crisis producíamos en Francia 3.3 millones de máscaras por semana. A finales de abril habremos aumentado a más de 10 millones. Todavía muy lejos de los 40 millones de máscaras que se necesitan cada semana para aquellos en primera línea haciendo frente al coronavirus. Pero en medio de las deficiencias, Macron llamó a una transformación económica para prepararse mejor en una crisis como esta. Debemos reconstruir nuestra soberanía nacional y europea. Debemos recuperar la fuerza moral y la voluntad de producir más en Francia y recuperar nuestra independencia. Los 9 hospitales más grandes de Europa han advertido sobre la escasez de suministros de medicamentos utilizados para tratar a pacientes con coronavirus. Estos podrían agotarse en las próximas 2 semanas. La Organización Panamericana de la Salud indicó que la expansión del coronavirus va a escalar y a empeorar la situación en el continente americano hasta llegar a picos de contagio en aproximadamente 1 o 2 meses. Aún así, dio un mensaje esperanzador al señalar que aún el continente tiene la oportunidad de mitigar el impacto del COVID-19. Demos un vistazo a la situación que se está registrando hasta ahora en el continente, sobre todo en la región de América Latina, en cuanto a la expansión del COVID-19. México está reportando 1.094 casos confirmados, 28 fallecidos, 35 recuperados. República Dominicana contabiliza 1.109 casos, 51 víctimas y 5 personas recuperadas. Panamá tiene 1.075 casos diagnosticados, 27 fallecidos, 9 recuperados. Ecuador, 2.240 casos, 75 fallecidos, 54 personas se han recuperado. Y por último, Brasil tiene 5.717 casos, 201 víctimas mortales y hasta el momento 127 personas se han recuperado satisfactoriamente de esta enfermedad.
A lo largo de esta semana en France 24 les presentaremos una serie de informes especiales sobre aquellas personas que han tenido que seguir con sus actividades laborales en diferentes países de América Latina. En esta entrega les presentamos el caso de Wilson Ayala, un oficial de policía ecuatoriano quien ayuda a los demás y se expone al contagio del COVID-19. Gustavo Ortega, corresponsal de France 24 en ese país, tiene la historia. Wilson se prepara para iniciar su guardia a las 6 de la mañana. Enfrentará a un enemigo invisible, es el COVID-19. Su vocación es más fuerte que la duda en medio de una pandemia mundial. Él vive en su comando mientras se supera la pandemia para no arriesgar la salud de su hijo al contagio, quien sufre de una deficiencia cardíaca. Me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. Y le comento una anécdota, algo que me decía mi hija recientemente, me llamó por teléfono, me decía, papi, retírate, ven a la casa. No puedo, alguien tiene que hacer ese trabajo. Esta consigna es clara y la pretende cumplir. Vamos al patrullaje, por favor. Él se une a los 57.000 policías del Ecuador en medio de un toque de queda para evitar contagios. Tenga la bondad, por favor, de colaborar. La medida rige a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Ya, ingrese, por favor, ingrese. Las sanciones por violarla van desde los $100 a los $400 y hasta la cárcel, de 1 a 3 años de sentencia. Wilson reconoce que no escapa del temor al contagio. Como funcionarios públicos existe el temor. La situación es que nosotros como policías tenemos que cumplir un deber constitucional. Ellos intentan surtirse de combustible durante el toque de queda. Arreglen lo más pronto posible. 15 puntos de control establecidos en Quito, donde solo podrán transitar los trabajadores de la medicina, alimentos, bancos o sectores estratégicos. Avancemos. Si usted es del hospital, avance por favor al hospital. Según la policía, el índice delictivo se redujo 10% a nivel nacional por el toque de queda. No obstante, su oficial mayor dice que el país no está listo para liberar presos, como lo exhortó la ONU. Que tendría una connotación distinta a un país europeo que tiene una estructura quizás ya más fortalecida en ese ámbito de los presos. Termina la jornada para Wilson. Sin ninguna novedad, mi mayor. Y mañana enfrentará una nueva misión. Un gobierno de transición. Esta es la última propuesta de Estados Unidos para dar fin a la situación política en Venezuela. Se trataría de un gobierno que lleve al país suramericano a la organización de unas elecciones presidenciales sin la participación del actual presidente Nicolás Maduro ni del líder opositor Juan Guaidó. Desde Caracas, los chavistas rechazaron esta propuesta que traería como beneficio el levantamiento de todas las sanciones económicas que ahogan a Venezuela. Estados Unidos propuso a Venezuela levantar las sanciones económicas a cambio de la creación de un gobierno de transición en el que oficialismo y oposición compartan el poder. En términos generales, se pondría a los miembros electos de la Asamblea Nacional en representación de ambas partes. Se crearía un Consejo de Estado aceptable para servir como un gobierno de transición hasta que puedan celebrarse elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional. Esperamos que sea en 6 a 12 meses. El opositor Juan Guaidó respaldó la propuesta de la administración de Donald Trump. Hoy tenemos el respaldo del mundo de una propuesta que hicimos hace meses, de una transición ordenada, de poder dar espacio, garantías a todos los que participen y se pongan del lado de nuestra Constitución. Hay un elemento adicional. Durante años la dictadura ha mentido con respecto a las sanciones, cuando son a violadores de derechos humanos, cuando son a corruptos, y hoy queda claro un esquema de cómo los Estados Unidos, en nuestra propuesta de avanzar en un gobierno de emergencia nacional, incluso se podrían levantar las sanciones, que no sea excusa para la dictadura. Pero dicha decisión no fue bien recibida por el gobierno de Nicolás Maduro, que la calificó de adefesio. Ante la pretensión del Departamento de Estados Unidos de imponer en nuestro país una pseudopropuesta intervencionista de gobierno tutelado, el gobierno bolivariano reitera que Venezuela no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. El mismo día, la Fiscalía venezolana citó a Juan Guaidó a comparecer el próximo 2 de abril por ser el autor de un supuesto plan para un golpe de Estado y magnicidio contra Nicolás Maduro, preparado desde Colombia. El anuncio de Estados Unidos llega pocos días después de que su Departamento de Justicia anunciase cargos contra Maduro y otras 14 figuras del chavismo, proponiendo incluso recompensas por ellos.
Bueno, y por fin una noticia positiva. El Museo Belvedere de Viena, la capital de Austria, está ofreciendo visitas virtuales a través de sus redes sociales. Algunas de las visitas han tenido una alta concurrencia, con hasta 200.000 personas conectadas desde diferentes partes del planeta, quienes pueden recorrer las diferentes salas y galerías del museo. Entre sus colecciones hay obras maestras que van desde la Edad Media hasta el Barroco. Con estas imágenes finalizamos este informativo en France 24. Siga con nosotros.